simplemente estudiar lo que menos domina. Ya en estos pocos días que queda para el examen hay que estudiar lo que menos domina. Acá estamos repasando. Muy bien. Arritmias. En un EKG normal, ¿qué significa complejo QRS? Eso es fácil. ¿Qué es el QRS? La despolarización auricular, ¿no? QRS, la onda P, despolarización auricular, QRS, despolarización auricular, y la onda T, repolarización auricular. Sencillo. En un paciente con insuficiencia renal crónica, ¿cuál de las siguientes EKG? En el EKG no tiene relación con el diagnóstico de hipercalemia. Trastornos hidroelectrolíticos de arritmia. Frecuentemente preguntado es el potasio. Entonces, hipercalemia, o sea, potasio alto, hipocalemia. Entonces, hipercalemia, potasio elevado. Entonces, potasio elevado, ¿qué nos da? Onda T, ¿no? Se arma como una capa. Onda T alta, picuda. Onda T alta y picuda. El ST, en supradesnivel, se eleva el ST. ¿Se acuerdan de la cardiopatía de Zika, no? Zika ST elevado. Cuando tú tienes un ST elevado, debes pensar en varios diagnósticos. Un Zika, ST elevado. ¿Qué más? Pericarditis aguda, también te da ST elevado. Angina de Prince-Metal, también te da ST elevado. Aneurisma ventricular, ST elevado. ¿Qué más? La hipercalemia. Diagnósticos diferenciales de ST elevado. Claro, si el ST elevado lo tengo en dos derivaciones contiguas, es un Zika. Si lo tengo en todas las derivaciones, es una pericarditis aguda, ¿no? La angina de Prince-Metal joven en la noche, que le da un dolor, ST elevado, angina de Prince-Metal por vasoespasmo. ¿Cuándo sospechar un aneurisma ventricular? Cuando tengo un paciente que es infartado y su ST elevado persiste más de 2 semanas. ST elevado más de 2 semanas, postinfarto, complicación, aneurisma ventricular. Y la hipercalemia, ¿no? Genera ST elevado. Y lo peor, ¿cuándo dices hipercalemia severa? Cuando te da cambios en el EKG o cuando tienes esto, QRS ancho, más de 0,12, o PR también prolongado, ¿no es cierto? PR prolongado. Entonces, un intervalo PR prolongado también está indicando que ya es severo la hipercalemia. ¿Ya? Hipocalemia, lo contrario, onda T plana, plana. Aparece la onda U. ¿Ya? Yo que soy aliancista me acuerdo, ¿no? La U, onda U, abajo. ¿Ya? Muy bien. Y también, cuando el QRS, claro, el problema de la o de la hipocalemia es que te genera arritmias ventriculares. ¿Y cómo te das cuenta que una arritmia es ventricular? Cuando el QRS está ancho. Si el QRS está ancho, arritmia ventricular. Si está estrecho normal, la arritmia es en la aurícula. Muy bien, el otro es con respecto al calcio. También se debe. ¿Y quién genera QT largo y quién genera QT normal o corto? ¿No? QT largo es más de 0,40 segundos. QT corto lo normal, ¿no? Menos de 0,20. Entonces yo le pregunto, ¿quién genera el QT largo? Para que tú tengas QT largo, ¿cómo debe ser tu frecuencia? ¿Lenta o rápida? Lenta, ¿no? Si tu ritmo es lento, todo se prolonga, ¿no es cierto? Entonces, ritmo lento, QT largo. Entonces, si el ritmo está lento, ¿cómo estará el calcio? ¿Alto o bajo? Bajo. Entonces, calcio bajo, QT largo. Si el calcio está bajo, recuerden que el calcio bajo determina la contractilidad del corazón. ¿En qué fase? 2. Muy bien, doctor, en la fase 2, ¿no? De meseta. Entonces, es la entrada de calcio. Entonces, si el ritmo es lento, es porque hay poco calcio. Y como hay poco calcio, ritmo lento, el QT se acelera. ¿Correcto? Entonces, ahí se aprueba. Ya está. Por el contrario, si hay hipercalcemia, el QT va a estar corto o estrecho. Acá también me faltó uno, QT largo. La hipocalemia genera QT largo. ¿Ya? Conclusión, miren, QT
QT largo, calcio bajo. QT largo, potasio bajo. QT largo, magnesio bajo. O sea, no hay pierde. QT largo es todo bajo. Potasio, calcio, magnesio bajo, QT largo. ¿Y por qué tanto me debo acordar del QT largo? Porque me predispone a una arritmia ventricular. ¿Cómo se llama esa arritmia? Muy bien, doctor. Torsades de Points, o también llamada taquicardia ventricular polimórfica, como mide menos de 30 segundos, se llama no sostenida. Torsades de Points. QT largo predispone a torsades de Points. ¿Cuyo tratamiento cuál es? Sulfato de magnesio. Sulfato de magnesio. Ya está. Muy bien. Siempre asociado. Ya está. Entonces, miren, ¿cuál no tiene relación con hipercalemia? Lo que les dije, ¿no? La U, potasio bajo. Ya está. La onda U es hipocalemia. Me están preguntando hipercalemia. Muy bien. La siguiente, paciente mujer de 18 años de edad llega a emergencia por presentar palpitaciones y diaforesis. Palidez, pulso, miren, está en taquicardia, ¿no? Taquicardia y palpitación, ya debo sospechar en la arritmia. Pulso filiforme, el pulso filiforme es el rápido, pero de baja intensidad, shock. Hipotensión arterial, o sea, ¿cómo está esta paciente? Hemodinámicamente inestable, hemodinámicamente inestable. Si te dirían hasta ahí, ¿cuál es el tratamiento que le das? ¿Cuál es el antihipertensivo de elección? Cuando tienes una arritmia y es hemodinámicamente inestable, ¿qué haces? Desfibrilación. Eso es por ley, ¿no? Arritmia, si sea la más simple, y tengas hipotensión o trastorno de sensorio, que es hemodinámicamente inestable, entonces desfibrilas. ¿Qué tal si te dicen que es un flúter auricular? Flúter, ¿cuánto desfibrila? 50 joules. Fibrilación auricular, 100 joules. Y si la arritmia es ventricular, depende, ¿no? 200 joules si el desfibrilador es bifásico y 360 joules si el desfibrilador es monofásico. ¿Correcto? Esa es la descarga que damos cuando tengo una arritmia hemodinámicamente inestable. ¿Ya? Pero acá no nos dan. Ya, miren qué nos dice. KG, taquicardia, complejo QRS estrecho. Si el QRS estrecho, la arritmia ¿dónde está? Aurículo y ventrículo. Claro, supraventricular, aurículo. Eso es básico, eso es lo que se tienen que acordar y es algo importante en arritmia, doctores. Si te dicen una arritmia, estamos hablando de las taquiarritmias y el QRS está normal, menos de 0,12, la arritmia es supraventricular, o sea, está en la aurícula. En cambio, si el QRS está prolongado, la arritmia es ventricular, ¿correcto? Entonces, ¿en qué caso estamos acá? QRS estrecho, la arritmia es auricular o supraventricular. Dice, no arritmia. Maniobras vagales negativas. El diagnóstico más probable es mujer joven. Mujer joven con una taquiarritmia supraventricular. Te dicen que hay cardiopatía, o sea, su corazón ¿cómo está? Sano. Te dicen que es hipertensa, valvulopatía mitral, algo, nada. Entonces es un corazón sano. Teniendo esas características, y te dice una mujer con palpitaciones de inicio y fin súbito, ¿qué debo pensar? Siempre lo más frecuente. Si es lo mismo, pero en un varón, lo mismo, en un varón, Wolff, Parkinson, Wolff. Claro, te debe decir, ¿no? PR corto y onda delta. PR corto, onda delta y lo mismo, joven con palpitaciones, Wolff, Parkinson. Muy bien, pero el intervalo, mira, te dice no arritmia, se entiende que los intervalos RR son regulares. Claro, los intervalos, estos junto con otro más, los intervalos RR son regulares, simétricos. Entonces acá también estamos hablando del flúter auricular. Pero cuando te dicen flúter auricular ya lo más probable es que el paciente tenga una comorbilidad, o sea, se presenta en un corazón enfermo, una cardiopatía subyacente. ¿Ya? Bueno.
Taquicardia auricular polimórfica. ¿En qué paciente lo sospechamos? Paciente con EPOC. Si te dicen paciente con EPOC y tiene una arritmia supraventricular, taquicardia auricular. Y si los RR son irregulares, y te dan un dato más, no hay onda P, ¿eso qué es? RR irregular, sin onda P. Muy bien, la más frecuente en la práctica, fibrilación auricular. Se dice que es pulso arrítmico deficitario, fibrilación. No hay onda P, RR. Muy bien, entonces la respuesta acá será taquicardia auricular supraventricular. Taquicardia supraventricular paroxística. Muy bien. Seguimos. Varón de 55 años con antecedente de infarto, infarto, cardiopatía subyacente. Actualmente se encuentra asintomático. En 3 controles de café se constata fibrilación. Siempre cuando te dicen fluterofibrilación, la mayoría de las veces va a ser sobre un corazón sano. Perdón, enfermo, cardiopatía subyacente. En esta arritmia, ¿cuál de las siguientes alternativas no corresponde? ¿Cuál no corresponde? Presencia de ondas F minúscula de fibrilación, sí. Verdadero. Ondas de pulso irregulares, claro, ¿no? RR irregular. Presencia de onda P en el EKG, No. falsa. Falsa. Presencia de pulso deficitario, sí. Primer ruido cardíaco cambiante también. Siguiente, varón de 25 años de edad que presenta bruscamente taquicardia de 140 latidos por minuto. En el café se encuentra TR corto. TR corto, ¿qué dijimos? Síndrome de pre-excitación. Lo que llamamos Wolf Parkinson. Pero por ahí uno dirá, pero doctor, acá dice QRS ancho. ¿Y qué dijimos? Que el Wolf Parkinson ¿qué era? Era supraventricular, ¿no? ¿Se recuerdan? Que el Wolf Parkinson se debe a un as accesorio, el llamado as de Ken, ¿no? Ustedes saben que la aurícula y el ventrículo se conectan, ¿por qué? Por el nodo AB, ¿no? Pero ¿qué pasa en el Wolf Parkinson White? Hay un as accesorio, ese es el as o fascículo de Ken, ¿ya? Ese es el Wolf Parkinson, ¿ya? Entonces uno dice, pero acá el QRS está estrecho, pero acá me está diciendo que el QRS es ancho. ¿Puede pasar eso? Sí. ¿Cuándo pasa eso? Miren esto. ¿Qué pasa si la arritmia se genera acá en la aurícula? Porque se genera en la aurícula, pero ¿qué es lo que pasa? Miren. Viaja por el nodo AB y regresa por el haz de Ken. Esa conducción, ¿cómo se llama? Es lo más frecuente, es lo más normal. Eso se llama orto correcto, ortodrómica. Si tengo un Wolf Parkinson White conducción ortodrómica, el QRS, ¿cómo va a ser? Normal, menos de 0,2. Es lo más frecuente, que es lo que hemos puesto. Pero ¿qué pasa si la arritmia está acá, en la aurícula, ¿no es cierto? Y bajó por el haz de Ken. ¿Y por dónde sube? Por el AB. O sea, hace lo anormal, lo infrecuente. Esa conducción se llama antidrómica. Y cuando es conducción antidrómica, el QRS sale ancho. Entonces, si queremos ser más específicos, este es un Wolf Parkinson White, conducción antidrómica. ¿Por qué? Porque el QRS es ancho. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué debemos hacer? Esto, bloquear el nodo AB. ¿Y cómo lo bloqueamos? Beta block o calcio antagonistas. Y ahí nos dan verapamil. Beta block o calcio. Muy bien. Entonces ya sabes el tratamiento del Wolf Parkinson White, es frenar el nodo, beta block, calcio. ¿Cuál es el tratamiento de la taquicardia paroxística supraventricular? Masajes vagales, porque el 80% de las mujeres responde a los masajes vagales. Y el más conocido es el masaje del seno carotídeo, ¿ya? Unilateral por 30 a 50 segundos. ¿Qué tal si no responde al masaje vagal? Porque te diste cuenta del caso anterior, ¿te acuerdas en el caso anterior? Decía, ¿no? Y que no responde a masajes vagales. Cuando tengo una taquicardia paroxística que no responde a masajes vagales, le doy Grisin fármaco.
y el antirrítmico de elección es la adenosina. Adenosina. Ya está. Muy bien, seguimos. Paciente con cardiopatía hipertensiva e isquemia acude a emergencia por angina. El examen muestra un paciente pálido de afrodita. Esto debe ser frecuencia cardíaca, ¿no? 150. ¿Cómo está su presión? 50 la de o sea, está taquicardia con hipotensión. Eso es hemodinámicamente inestable. El EKG muestra QRC, ¿ancho o normal? Ancho. Ancho, más de 0,12 a ancho. Y los RR son iguales. Entonces, si tengo un QRS ancho, a ver, veamos por acá, miren. QRS ancho con RR normales, entonces lo más probable es que sea una taquicardia ventricular. Si los RR son irregulares, lo más probable es que sea una fibrilación ventricular. Taquicardia ventricular, no se deben olvidar, la polimórfica que dura menos de 30 segundos, no sostenida, que es la llamada torsades de Coles. Factor de riesgo tutelar. Lo más probable es que sea una taquicardia ventricular, ¿no? Onda P se observa en forma inconstante. ¿Ya ves? A veces aparece, a veces no, por la frecuencia alta. Sin guardar relación con él. El manejo de primera línea, ¿cuál es? Toda arritmia que esté en una paciente y esté provocándole una inestabilidad hemodinámica, el tratamiento es cardioversión. Como es ventricular, de 200 a 361, dependiendo del test utilizado. Ya está. Muy bien. Enfermedades pericárdiacas. ¿Cuál es el tipo? Acá sí ya más rapidito porque estos temas ya son de menos importancia. ¿Cuál es el tipo de agente más frecuente de pericarditis infecciosa aguda? La aguda, la más frecuente, es por virus. Si no hubiera virus, idiopática. ¿Pero qué virus? Coxsackie B. Coxsackie B virus. Porque el Coxsackie A produce herpangina. El Coxsackie B produce pericarditis, miocarditis, ¿correcto? Siguiente pregunta. El taponamiento cardíaco traumático se produce porque ¿cuánta cantidad de sangre se acumula? Si es un traumatismo es agudo. ¿Y cuándo se tapona en forma aguda? Un cuarto de litro, 250. Si fuera crónico, en nuestro medio, ¿cuál es la causa de pericarditis crónica más frecuente? Tuberculosis. ¿No? Causa de exudado pulmonar, causa de pericarditis crónica más frecuente, tuberculosis. Y cuando es crónico, el derrame es crónico, el corazón se tapona con 2 litros. El corazón se tapona crónicamente con 2 litros y aguda con 250 litros. Ya está. Muy bien. Miren, ¿cómo hago el diagnóstico de pericarditis aguda? El dolor, ¿no? Dolor torácico, ¿correcto? Pero la angina también es dolor torácico, pero si te dicen que es cambiante con la respiración, con la tos, etc., eso es pericarditis. Si varía con la respiración, con la tos, pericarditis. Si te dicen que hace unos días antes de empezar el dolor torácico hubo fiebre, entonces eso... O sea, primero fiebre y luego dolor torácico, eso es pericarditis aguda, ¿correcto? Antecedente de una infección de vías respiratorias altas, ¿correcto? ¿Qué pasa si un paciente se infarta y luego hace pericarditis? ¿Cómo se llama eso? Pericarditis postinfarto. Dressler, síndrome de Dressler. Está asociado al terapia con anticoagulantes. Cuando uno utiliza heparina o warfarina en un paciente postinfartado, hay riesgo de que se produzca el síndrome de Dressler. Y esto en el examen físico, ¿no? El roce pericardio, el frote o roce pericardio. Cambios en el EKG, ¿no? Cambios en el EKG. Lo más frecuente que se produce si es un derrame, si se produce un derrame, es la llamada alternancia del eje eléctrico, ¿no? El eje eléctrico cae a la izquierda, luego a la derecha, etc. Porque está lleno de un líquido, dentro de un líquido. Alternancia del eje eléctrico. Y bueno, ya 4 es el derrame pericárdico, ¿no? Hay bastante derrame, miren, el ecocardio detecta a partir de 15 mililitros de derrame. ¿Ya? Muy bien. O lo que te van a decir, ¿no? Corazón en carpa. Corazón en carpa.
corazón en carpa, derrame pericardio a la radiografía. Corazón en carpa. Muy bien. Derrame pericardio. ¿Cómo se llama el signo que me indica un colapso en la zona infraescapular izquierda? Signo de Ewald. ¿Sí? Signo de Ewald. ¿Qué es el signo de Ewald? Una matidez en la zona infraescapular izquierda. ¿A qué se debe? A un derrame. Derrame pericardio. Muy bien, ahí está el tratamiento. AINES para evitar las recurrencias, colchicina, y en casos severos, prednisona. Siempre colchicina, recurrencia, en gota, ¿no? ¿Cómo prevengo las crisis gotosas? Colchicina. ¿Cómo prevengo la recurrencia de pericarditis aguda? Colchicina. Taponamiento. El taponamiento nos da la llamada triada de Beck. ¿Qué es la triada de Beck? Ahí está. Corazón quieto, incurgitación tubular, hipotensión. Triada de Beck. Hipotensión y hipotensión tubular. ¿Ya? Eso me indica taponamiento. Por eso cuando un paciente te diga, ya sea en tu práctica o ya sea en el examen, te diga, paciente que se ha infartado, miren, paciente que ha tenido un infarto y viene por hipotensión y incurgitación yugular y no tiene, ojo, no tiene edema del pulmón, o sea, no tiene congestión pulmonar, mi diagnóstico debe ser taponamiento cardíaco, derrame, ¿no es cierto? O infarto del ventrículo derecho, que me genera shock hipovolémico. Estos dos deben estar dentro. Paciente con infarto, hipotensión, incurgitación y no tiene congestión pulmonar, taponamiento cardíaco o infarto del ventrículo derecho. ¿Cómo lo diferencio? Le tomo un ecocardiograma. Le tomo el ecocardiograma. Si sale derrame, es taponamiento. Si no hay derrame y sale hipoquinesia del ventrículo derecho, entonces es un infarto del ventrículo derecho. ¿Ya? Entonces no se olviden, hipotensión con incurgitación yugular, taponamiento. Ruidos cardíacos apagados. El seno X es prominente, ¿no? Seno X. En cambio, si el seno Y es prominente, eso es pericarditis constrictiva. ¿Se recuerdan del pulso venoso? Pulso A, seno X, onda B y seno Y. ¿No es cierto? El pulso venoso, no se olviden, nos habla de la aurícula. ¿Qué es la onda A? La contracción de la aurícula. Por eso también pregunta frecuente es, ¿qué onda desaparece en la fibrilación auricular? En el pulso venoso. La onda A. No hay onda P en el EKG, no hay onda A del pulso venoso en la fibrilación auricular. ¿Ya? La onda A es contracción. ¿Y contracción qué es? Sístole. Sístole auricular es onda A. Diástole auricular es seno X, diástole. ¿Correcto? Se está vaciando la aurícula. Diástole auricular inicial es seno X. Diástole final es el seno B. ¿Correcto? Y luego al final disminuye la presión de la aurícula en el seno Y. ¿Ya? Entonces tengo dos senos, ¿no? Dos depresiones, el seno X y el seno Y. ¿Ya? Muy bien, entonces cuando el seno X es prominente, taponamiento cardíaco. Cuando el seno Y es prominente, pericarditis constrictiva. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya, no? Acá seno X prominente, taponamiento cardíaco. ¿Ya? Seno Y profundo, pericarditis constrictiva. Tanto el taponamiento como la pericarditis constrictiva tienen el famoso, ambos tienen el famoso pulso paradojal. ¿Qué es el pulso paradójico? Es cuando el pulso baja, ¿no es cierto?, a la inspiración, más de 10 milímetros de mercurio. ¿Ya? Muy bien. Normalmente a la inspiración la presión del pulso baja, pero menos de 10 milímetros de mercurio. Si baja más de 10, eso ya es pulso paradojal. ¿Qué es el pulso deficitario? Cuando el central es mayor al periférico. Fibrilación auricular. Pulso paradójico cuando la presión del pulso baja más de 10 milímetros de mercurio a la inspiración. Cuando me dicen pulso paradojal, yo debo recordarme de estas patologías. Miren, pulso paradójico, me recuerdo de si es una patología
cardíaca o pulmonar. Si es cardíaca, taponamiento cardíaco, pericarditis constrictiva y miocardiopatía restrictiva. Estas tres tienen pulso paradójico. Y pulmonar, no se olviden, el asma y el EPOC severo, o sea, causas de disnea severa, generan pulso paradójico. ¿Ya? Muy bien, entonces acá nos dicen, ¿no? ¿Quién genera pulso o quién presenta pulso paradojal? Pericarditis constrictiva. ¿Ya? Pero es más frecuente ¿quién? En el taponamiento cardíaco. Es más frecuente ahí el pulso paradojal. Pericarditis constrictiva, dos pulsos. En la pericarditis constrictiva, doctores, yo debo buscar un signo, el famoso signo de Kussmaul, pericarditis constrictiva. ¿Qué es Kussmaul? El paciente inspira y su ingurgitación yugular aumenta. A la inspiración, la ingurgitación aumenta. Nosotros somos como una jeringa, ¿no? Cuando baja el émbolo, tú has visto, baja la jeringa del émbolo, succiona, ¿no? Entonces baja el diafragma, succiona. Y lo normal es que cuando uno inspira y el diafragma baja, la ingurgitación baja. Si sucede lo contrario, signo de Kussmaul. Diagnóstico, pericarditis constrictiva. Ya está. ¿Y cuál es el diagnóstico diferencial de la pericarditis constrictiva? La miocardiopatía restrictiva. ¿Y quién nos va a hacer el diferencial? El ecocardiograma. Si el ecocardiograma me indica pericardio calcificado, pericarditis constrictiva. Si el ecocardiograma nos habla de engrosamiento de las paredes ventriculares, miocardiopatía restrictiva. Miren este caso. Paciente 41 años de edad, presente edema de miembros inferiores. Aumento inspiratorio de la presión de vena aguda. Signo de Kussmaul. Entonces me dicen, signo de Kussmaul, busco rápidamente pericarditis constrictiva. ¿Pero hay en las claves? No. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Restrictivo. Que nos da clínica de insuficiencia eréctil, ¿no? Ahí también. Edema, Kussmaul. Cuarto ruido, porque es una... Recuérdate que la dilatada es disfunción sistólica, tercer ruido. Hipertrófica restrictiva, diastólica, cuarto ruido. Ahí está el cuarto ruido. Ascitis hepatomegalia. ¿Qué revela el ecocardiograma? Engrosamiento de la pared. Entonces, una restrictiva. El Chagas, ¿qué produce? Miocardiopatía dilata, megacolon, megaesófago, etc. La alcohólica, no te olvides que es la causa secundaria la causa secundaria más frecuente de la miocardiopatía dilatada. ¿Ya? Muy bien. Una de las siguientes enfermedades no es causa de la restrictiva. La restrictiva se debe por infiltración, amiloidosis, ¿no es cierto? La amiloidosis genera, y al ecocardiograma se llama patrón moteado. Patrón moteado del corazón al ecocardiograma, amiloidosis cardíaca. Amiloidosis, fibrosis endomiocárdica también, sarcoidosis, ¿no? Diferencial de la amiloidosis, sarcoidosis, ECA elevada, enzima convertidora de angiotensina elevada, sarcoidosis. Beriberi, ¿qué produce? Tiamina, dijimos, dilatada. Esa es la que no produce restrictiva. Loeffler también es una forma de fibrosis, ¿no? Que también produce engrosamiento de las paredes ventriculares. Muy bien, ante un paciente que presenta una miocardiopatía hipertrófica obstructiva, ¿cuál de los siguientes fármacos está contraindicado? Entonces, si es hipertrófica, el corazón está grueso, ¿no? Y está tapando la aorta. ¿Cuándo lo taparás más? Cuando se contrae. Por lo tanto, debes evitar los inotrópicos positivos. Porque si tú le das a un paciente con miocardiopatía hipertrófica obstructiva un inotrópico positivo, al contraerse el corazón va a tapar más a la aorta. Y al paciente le da un síncope y hasta puede morir. Entonces, ¿cuál es lo que está contraindicado? Los digitálicos. ¿Correcto? Los digitálicos. Porque el digitálico, recuerda, es un inotrópico positivo y cronotrópico negativo. ¿Cómo actúa? Bloqueando la bomba de sodio-potasio. ¿Cuál es la modificación más característica del funcionamiento cardíaco que se produce en el envejecimiento? ¿Cuál es la clave correcta? Entonces, lo que
produce es una falla, acá también van a corregir, porque la clave que han dado es la esclerosis de la válvula. No, pues si fuera la esclerosis o calcificación de la válvula aórtica, todo anciano tendría estenosis aórtica. Y no es así. Claro, es más frecuente en los pacientes ancianos, pero no es que en todo se va a generar. Porque acá me estaba generando, ¿no?, la más característica. Y lo más característico es alteración de la función diastólica. Se altera la función de relajación. Eso es lo más característico. Ahora, si nos preguntaran cuál es la causa más frecuente de estenosis aórtica, la respuesta es la B. Esclerosis o calcificación de la válvula aórtica. ¿Qué es más frecuente en quiénes? En pacientes ancianos, hasta más de 70 años, degenerativa, esclerosis, calcificación. ¿Y es la causa más frecuente? De estenosis aórtica. Porque en pacientes menores, la causa más frecuente de estenosis aórtica es congénita. Aorta bicúspide, y de la estenosis mitral, no te olvides que la causa más frecuente es la reumática. La reumática. Si te preguntaran, ¿qué valvulopatía la fiebre reumática genera con más frecuencia? La doble lesión mitral. Doble lesión. Estenosis e insuficiencia. ¿Verdad? Muy bien. Miren, paciente varón de 60 años de edad con hipertrofia ventricular izquierda. El examen pulso tardus frémito. ¿Qué es el frémito carotidio? Es la palpación de un soplo, ¿no?, en la zona carotidia, en el cuello. Soplo sistólico de eyección en región paraesternal izquierda. Si tengo un soplo sistólico y que se irradia la carótida, ya está el diagnóstico. Esa es la estenosis aórtica. Porque la aorta, si te das cuenta, sale para arriba, pues, ¿no? Si hay una estenosis acá, y el flujo, recuérdate que el soplo es un flujo turbulento. Entonces, como la aorta viene para arriba, es por eso que el soplo se irradia hacia la carótida, ¿no? El soplo se irradia la carótida porque el soplo va hacia arriba, ¿no? Muy bien. En cambio, si te dicen un soplo sistólico que se irradia a la axila, insuficiencia mitral. Y insuficiencia mitral, si es sistólico a la axila, pero si es sistólica hacia el cuello, estenosis aórtica. Y no te olvides la clínica típica de la estenosis aórtica, ¿no? El síntoma más frecuente, angina, comienza como angina, la letra del vocal, angina, síncope, y el de mal pronóstico, porque aumenta la morbilidad, disnea. ¿Ya? Diagnóstico diferencial de la estenosis aórtica, la miocardiopatía hipertrófica, ¿no? La miocardiopatía hipertrófica también tiene lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? Que la hipertrófica comienza ¿con quién? Con disnea. La estenosis aórtica comienza con angina. La hipertrófica es al revés, comienza por disnea y no implica mal pronóstico. Disnea en estenosis aórtica, mal pronóstico. En miocardiopatía hipertrófica no. Ya, muy bien. La última, varón de 30 años, presenta disnea a mediados esfuerzos, al examen 170, auscultación, primer ruido asentado, segundo ruido asentado en foco pulmonar. Si tengo un segundo ruido intenso en foco pulmonar, eso me indica hipertensión pulmonar. Chasquido de apertura, retumbo distólico. Todas esas características, doctores, son de la estenosis. Síntoma cardinal, disnea, soplo diastólico, con chasquido de apertura, etc. Esa es la estenosis, ¿ya? La estenosis. Muy bien. Endocarditis. ¿Cuál es el agente más frecuente de endocarditis en usuarios de droga endovenosa? Pues actualmente la epidemiología ha cambiado y en endocarditis la más frecuente de todas es Staphylococcus aureus o estafilococo dorado también llamado, o coagulasa positivo también llamado, ¿ya? ¿Excepto en quién? En los portadores de válvula protésica. Los que tienen válvula protésica pero menos de un año es Staphylococcus epidermidis. Siempre que te digan prótesis, derivación ventrículo-peritoneal, qué sé yo, siempre piensa en Staphylococcus epidermidis. Staphylococcus epidermidis o coagulasa negativo. Y en todo lo demás, Staphylococcus aureus. Si te dicen endocarditis en un paciente que tiene pólipo del colon o cáncer de colon, Streptococcus bovis,
el hongo más frecuente que produce endocarditis es Candida. Candida parapsilosis. La Candida parapsilosis es el hongo que produce más frecuentemente endocarditis. Y en los usuarios de drogas no venosas, no te olvides que afecta más frecuentemente las válvulas del lado derecho, la válvula tricúspide. En cambio, en las otras, lo más frecuente es izquierdo, aórtico mitral. Muy bien. Marque el enunciado incorrecto en relación con endocarditis. A ver, lo falso. El Streptococcus viridis es el agente causal más frecuente de endocarditis en válvula nativa. Si se dan cuenta, este es del 2003. Entonces, para ese año sí. O sea, el Streptococcus viridis, que ahorita en la flora oral, era el más frecuente. Pero si me preguntan ahora ya no. Ahora es el Staphylococcus aureus. Ha cambiado la epidemiología. Entonces, mucho cuidado con eso. Pero por el año, ¿no? La A lo damos, en realidad es falsa para este año. Falsa. Pero para este año de acá de la pregunta es verdad. B. ¿El enterococo requiere terapia sinérgica? Sí. Recuerda que el enterococo es muy resistente, por eso hay que hacer sinergismo entre beta-lactámico y aminoglucósico. Ambos bactericidas. C. Ese es verdadero. C. ¿El estafilococo coagulasa negativo quién es? Epidermidis. ¿Debe ser tratado con vancomicina? Sí, porque el epidermidis es mucho más meticilina resistente. D. La endocarditis de drogadictos es por estafilococo dorado, el aureus, verdadero. La E. La mayoría de los Streptococcus viridis de la flora oral, de la flora dentaria, tienen una concentración mínima inhibitoria de penicilina muy alta. ¿Qué significa eso? ¿Que son muy resistentes? No, falso. Esa es la falsa. Para ese año no, su SIN es bajo, son sensibles a la penicilina, porque si su SIN sería muy alto, serían resistentes. No es así. Ahí repasen los criterios de Dux. ¿Cuáles son los criterios de Dux para endocarditis? Mayores, hemocultivo y ecocardiograma positivo. ¿Ya? ¿Qué bacteria me da hemocultivo negativo más frecuentemente? Coxiella burnetii. Por eso su criterio mayor de Dux es serología. ¿Ya? Coxiella burnetii da hemocultivo negativo. Y el otro criterio mayor de Dux es ecocardiograma o soplo de nueva regurgitación. Soplo de nueva. Todo lo demás son menores. Fiebre, cardiopatía subyacente, drogadicto, ¿no es cierto? Salud. Las manchas de Roth al fondo del ojo, los nódulos de Osler, ¿correcto? En el pulpejo de los dedos, duele, ¿no? Osler, dolor. Osler, dolor. En cambio, manchas de Hammerwhite que están en las palmas son indoloros. ¿Ya? Esos son criterios menores.